Vamos a continuar con el punto 3 de la bolilla 16, los elementos de la cosa juzgada. Los elementos de la cosa juzgada son los mismos elementos de la pretensión, ¿sí? Sujeto, objeto y causa. Bien, y para que proceda la excepción de cosa juzgada, lo que vamos a tener que analizar es que haya identidad entre estos elementos. Esto es lo que dice el código, lo que pide la ley. También puede ser que haya una conexidad entre ellos o una subsidiariedad, pero tiene que tener unas características tales en virtud de las que podemos decir que comprendan aquello que la sentencia firme ya hubiera resuelto lo que constituye la materia del nuevo proceso, ¿sí? O sea, de modo tal de no volver a analizar aquello que fue analizado en el proceso anterior, ¿sí? Si la identidad es completa, es fácilmente advertible. Si se trata de una cuestión de conexidad o de subsidiariedad, como decimos, bueno, va a haber que estar al caso concreto, al contenido de la sentencia anterior, y ahí alguna cuestión que puede tener que ver con, ya sea lo que expresamente se dice en la parte resolutiva de la sentencia anterior, que es lo que en primer término debemos mirar. A veces y eventualmente se puede hacer alguna remisión en esa parte resolutiva, los considerandos, que si bien los considerandos son solo los fundamentos de la decisión y no la decisión misma, bueno, hay supuestos donde la remisión hace que debamos mirar si en los fundamentos se integra o se comprende alguna cuestión que pueda ser útil para estos fines. Lo que tenemos que evitar es que se reedite, ¿sí?, por medio de un nuevo proceso, algún tema que ya fue debatido, analizado en un proceso anterior y fue decidido en una sentencia anterior. De eso se trata. En cuanto a los límites, ¿sí?, de la cosa juzgada, tenemos límites que llamamos objetivos y límites subjetivos. Los límites objetivos entendemos que son los que comprenden las cuestiones que fueron presentadas al juez para su análisis, ¿sí?, para su estudio. O sea, aquello que está contenido en la demanda, la contestación de demanda. O sea, el objeto, lo que fue sometido al proceso, aquello sobre lo cual se realizó la prueba y lo que se decidió. En definitiva, es lo que va a ser el contenido de la parte resolutiva del juicio, que tiene que ver con lo que se solicitó, o sea, la cosa demandada. Después tenemos los elementos subjetivos que tienen que ver con las personas a los cuales va a alcanzar los efectos de la cosa juzgada. En primer término debemos decir que la cosa juzgada solo alcanza a las partes del proceso, ¿sí? En principio no alcanza a los terceros y no tiene efecto sobre ellos. Esa es la regla. Ahora, esta regla tiene, como tal, tiene excepciones. Bien, algunas son las siguientes. Por ejemplo, en el caso de una sucesión universal, ¿sí?, los herederos universales quedan alcanzados por los efectos de la cosa juzgada. En el caso de una sucesión de una persona ideal, o sea, una continuidad de la persona jurídica ideal, o sea, el nuevo ente va a ser alcanzado por los efectos de la cosa juzgada. Tenemos otro supuesto que puede ser el sucesor a título particular. En este caso puede ser que quede alcanzado por los efectos de la sentencia basada en autoridad de cosa juzgada, en tanto y en cuanto se le haya garantizado el derecho de defensa, ¿sí?, de alguna manera en el proceso previo. Y luego tenemos algunas situaciones también dentro de las excepciones, pero particulares. Una es las sentencias que tienen que ver con el estado civil y capacidad de las personas, ¿sí? Algo ya habíamos dicho anteriormente. Bueno, la materia, el objeto de este tipo de acciones es particular. Entonces, en función de eso, los efectos de la sentencia van a ser erga omnes, o sea, van a alcanzar a todos, ¿sí? Cualquier cambio o modificación del estado civil o de la capacidad de una persona va a tener efectos más allá de esa persona, en el caso de que sea una sola o, bueno, o varias, en el caso de un divorcio, por ejemplo, que los efectos van a alcanzar hacia los terceros o van a tener efectos reflejos hacia los terceros.
Luego tenemos otra situación que nace de cuando se lesionan derechos subjetivos individuales de origen común, ¿sí? Estas son las denominadas acciones de clase, ¿sí? Que tienen un hecho generador común, ¿sí? Pero puede haber muchos afectados. Entonces va a haber una similitud y va a haber un hecho que es común, ¿sí? Donde la responsabilidad por ese hecho va a ser, en principio, siempre la misma. Entonces, este tipo de sentencias pueden tener un efecto reflejo hacia terceros. La jurisprudencia las ha aceptado y en algunas legislaciones está regulada. En el caso de la provincia de Río Negro, el Código Procesal lo incorporó y está regulado. Bien, en líneas generales, este tipo de acciones tiene la característica que las personas, los terceros, que pueden invocarla en su favor, pero no les puede ser opuesta. ¿Qué quiere decir? Si una persona inicia una demanda por un hecho dañoso y obtiene una sentencia donde se reconoce la responsabilidad, por ejemplo, de una empresa, la reparación integral del daño y consecuentemente dispone una suma en concepto de daños y perjuicios, posteriormente una persona que no fue parte puede invocar los efectos de esa sentencia y utilizar esa parte donde se ha reconocido la responsabilidad de la empresa y le restaría acreditar, ¿sí?, los daños y perjuicios que hubiere sufrido. Esta es la parte que puede invocar a su favor, o sea, la puede utilizar. Y decimos que no le puede ser opuesta porque en el caso opuesto, si esto sucede al revés, es decir, la persona que en primer lugar demandó no consigue una sentencia favorable, puede ser porque no tenga razón, porque no tenga el derecho que invoca, también puede ser por una cuestión que haya sido una prueba que no alcanzó, o haya habido algún déficit en materia probatoria. Entonces, el tercero que viene posteriormente no quedó obligado por esa sentencia, sino que puede reeditarlo, puede hacer su planteo y puede realizar la prueba que estime más conveniente. Esto es lo que se quiere señalar. En el Código de Río Negro, esto está regulado en los artículos 688 bis y siguientes del Código. Bien, vamos al punto 4 de la bolilla, que es la prejudiciabilidad penal y civil. Bien, ¿qué quiere decir? Puede haber un hecho ilícito que cae bajo la órbita del derecho penal y del derecho civil. Entonces, va a haber una acción penal por un lado, una investigación, y va a haber, o puede haber una acción civil, un pedido de reparación por daños y perjuicios, por ejemplo. ¿Qué incidencia tiene el inicio de estas acciones juntas y qué incidencia tiene la sentencia que se dicte en un proceso sobre el otro? Esto es lo que tenemos que ver aquí. Bueno, las acciones en principio son independientes y se pueden iniciar tanto en penal como en civil. Bien, ahora, si la acción penal se inició antes que la civil o se inicia durante el curso del proceso civil, la particularidad va a ser que el proceso civil va a continuar su trámite, va a continuar su curso, pero no se va a poder dictar la sentencia en sede civil hasta tanto no se dicte la sentencia, ¿sí?, en el expediente penal. Esta es la regla, o sea, la acción en el ámbito penal, en definitiva, va a provocar que se suspenda el dictado de la sentencia, ¿sí?, en el ámbito civil. Esto puede presentar alguna excepción, que son si median causas de extinción de la acción penal, en cuyo caso el proceso penal no habrá seguido adelante, ya sea por muerte del imputado, por prescripción, etc. Entonces se levanta la suspensión en el proceso civil y este continúa su curso. También está previsto que se pueda continuar con el proceso civil si esa dilación provoca una frustración efectiva del derecho a ser indemnizado. ¿Por qué? Porque el lapso de tiempo que está llevando el expediente en el área penal es tan largo que se entiende que
puede llegar a verse frustrado el derecho del acreedor, el derecho de la persona, de la víctima, a ser indemnizada. Esto va a ser materia de interpretación y habrá que analizarlo en el caso concreto por el juez que interviene en el proceso. Y por último, puede presentarse algún otro supuesto en el caso de que la acción civil esté fundada en un factor objetivo de responsabilidad, en cuyo caso no es necesario esperar a la resolución, ¿sí?, de la acción penal, en el ámbito penal. Lo segundo que tenemos que ver es los efectos de la sentencia penal, ¿sí? Recién vimos el inicio de la acción penal, lo que provocaba que no se podía dictar la sentencia en sede civil, salvo estas excepciones. Ahora, una vez que se dictó la sentencia en sede penal, esta va a tener una serie de efectos sobre la sentencia que se dicte en el ámbito civil. Los efectos van a tener que ver sobre lo que se pueda revisar, lo que pueda decidir, lo que pueda analizar el juez civil, ¿sí? O va a tener que tenga que tomar en consideración o acatar algunas cuestiones que se han decidido en el ámbito penal. Bueno, va a depender de cómo se haya decidido, ¿sí?, en sede penal. Tenemos básicamente tres supuestos aquí. En el supuesto de que la sentencia penal haya sido de condena, bien, produce efectos de cosa juzgada en el proceso civil respecto de la existencia del hecho principal que constituye el delito y de la culpa del condenado. Esto quiere decir que el juez civil esto no lo puede modificar, no lo puede cuestionar, lo tiene que tomar así, ¿sí? Y va a tener que dar por cierto y por comprobado la existencia del hecho que constituyó el delito y la existencia de la culpa de la persona condenada en el proceso penal y demandada en el proceso civil, ¿sí? Este es el primer supuesto. El segundo supuesto tiene que ver con que hubiera habido una sentencia de absolución. Bien, aquí se pueden presentar dos variantes. La primera es que la sentencia penal haya decidido que el hecho no existió o que el imputado no participó en él. Si el juez penal decidió, y esto quedó firme, que el hecho no existió, no es posible que el juez civil revise esa circunstancia, ¿sí? Eso quedó firme, ese hecho se debe tener porque no ocurrió o no ocurrió de esa manera. Esto no lo puede volver a revisar. O sea, la prueba en la sede civil no puede alterar esa conclusión de la sede penal. Lo mismo ocurre con la participación del imputado. Que el juez o el tribunal en lo penal haya decidido que el hecho existió, pero el imputado no participó, efectivamente no participó, y eso queda firme, bueno, no se puede reeditar en sede civil. Debe ser tomado de esa manera y en consecuencia de los demás planteos que haya, va a tener que decidir el juez civil. La última opción, la tercera, es que el juez penal haya decidido que el hecho no constituye delito o que no se ha comprometido, ¿sí?, la responsabilidad penal del imputado. Entonces, esto es diferente porque el juez penal no avanza en que el hecho no ocurrió. Va a decir que el hecho sí ocurrió, en todo caso, pero que no constituye un delito, ¿sí?, del derecho penal, o que por algún motivo no hay responsabilidad de la persona imputada. En este caso, el juez en lo civil va a tener libertad para analizar con amplitud los fundamentos de las partes y las pruebas que se le hayan arrimado al proceso civil y va a decidir, ¿sí?, de acuerdo a lo que tenga presentado en el expediente civil, con independencia de lo que se decidió en el caso penal, precisamente porque no le pone alguna limitación al haberse decidido de esta manera. Punto 5, el último punto de la bolilla, trata de la preclusión, ¿sí?, y las diferencias con la cosa juzgada. La preclusión podemos decir como concepto que es la extinción del derecho para realizar un acto procesal. Es el agotamiento de las etapas procesales que impiden los actos correspondientes a la misma una vez que ésta se cerró. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, el sistema, ¿sí?, del código procesal es una serie de actos, el proceso, ¿sí?, una serie de actos destinados, encaminados, ¿sí?, a su culminación, que es la sentencia definitiva. Bueno, esta serie de actos
de acuerdo a cómo están previstos, se entiende que tienen un tiempo, un momento para ser realizados y que una vez pasado ese momento no se puede ya volver para atrás. O sea, esto es a fin de poder avanzar hacia la finalización del proceso, si no, el proceso sería interminable. Entonces, tienen un momento, tienen un tiempo y tienen ciertas características. Pasado ese momento o esa etapa, no se puede volver hacia atrás. Esto es lo que quiere indicar o significar la preclusión. En el caso, a ver, un ejemplo concreto es, se inicia una demanda, se ordena el traslado de la demanda, se ordena notificar. Se notifica al demandado. Nace un plazo para contestar la demanda. Ese plazo, proceso ordinario de 15 días. Vencidos los 15 días, ¿sí? Precluye la posibilidad de contestar la demanda. O sea, se cierra esa posibilidad de hacerlo de ahí en más. Esto es lo que quiere decir el concepto de preclusión, no podemos volver para atrás. De la misma manera, contestó la demanda, una vez que la contestó, agotó la finalidad del acto, que el acto era contestarla, de esa demanda, presenta su escrito, la contesta efectivamente, ya no puede luego volver a contestarla porque entendemos que el código procesal o el análisis, el sistema procesal, entiende que se precluye la etapa, o sea, la etapa se considera agotada, cumplida. ¿Para qué? Para poder pasar a la etapa siguiente y de esa manera encaminar el proceso hacia su finalización. Las diferencias que hay con la cosa juzgada son, podemos decir, de gradualidad. Esto es lo que entiende la doctrina. ¿Sí? Así como la preclusión, entendemos que cierra un acto o una serie de actos, ¿sí? Una etapa procesal, la cosa juzgada cierra un proceso, ya sea de manera que no puede ser revisado más en ese proceso, pero sí puede ser revisado en otro, estaríamos en el caso de la cosa juzgada formal, y no puede ser revisado ni en ese proceso ni en otro posterior, sería el caso de la cosa juzgada material. ¿Sí? Como vemos, se trata de una cuestión de graduación para algunos. O sea, esas serían las diferencias. La preclusión refiere a un acto o a una etapa dentro del proceso. La cosa juzgada refiere al alcance de la sentencia dictada en un proceso que adquiere cosa juzgada formal si el proceso tuvo un conocimiento limitado y podemos luego volver a tener un proceso posterior donde se debata con mayor amplitud aquellas cuestiones que no pudieron serlo en el primero. Y va a ser una cosa juzgada material si la sentencia que se dictó es en un proceso de conocimiento pleno, amplio, donde se debatió todo lo que se podía haber planteado, se utilizaron o se pudieron utilizar con amplitud todas las medidas de pruebas que las partes tenían disponibles. Entonces, esa sentencia que se dicta en ese proceso más amplio es la que denominamos cosa juzgada material, ¿sí? Con los alcances y las características de la inmutabilidad. Bien, esto sería la bolilla 16.